hermanos, Dios me los bendiga muy y poderosamente. Hoy vamos a tener la escuela dominical, que va a ser de gran bendición para cada uno de nosotros, apoderarnos de cada palabra de la persona encargada que va a llevar esta escuela dominical en esta mañana. Y le pedimos a la pastora Mixi que venga ya en una oración para poner esta escuela dominical en las manos de Dios. Buenos días. Vamos a ponernos de pie para hacer la oración. Padre celestial, Padre amado, te damos las gracias, Señor, por este día maravilloso que nos has permitido estar aquí, Señor, en tu presencia, Señor, porque tú has dicho en tu palabra que donde todo más reunidos en tu nombre, tú estarás en el medio de este lugar, Señor. Y te damos las gracias, Padre, porque tú nos permitiste llegar hasta aquí, Padre, y alinear a los pasos de aquellas personas que no han llegado, Padre. Padre, que seas tú el que hable a través de la persona que va al estudio bíblico, Señor, y que ese estudio bíblico no solamente quede en nuestra mente, sino que lo pongamos en práctica en nuestro diario vivir, Señor. Aligera los pasos de aquellas personas que no han llegado y bendice nuestras familias en el poderoso nombre de Jesucristo. Este pueblo que te ama dice amén. Dios les bendiga, buenos días, bendiciones a todos. Mi amado Dios, Señor Padre, te damos la honra y la gloria, gracias Señor Padre, Espíritu Santo de Dios, te pido en esta hora que seas tú hablando, guiándonos, Señor, a cada uno de nosotros. Padre, me quito yo, dame más de ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En este estudio bíblico, que es la segunda semana que tenemos hoy de abril, estamos hablando en este mes también de las armaduras del cristiano. Y hoy tenemos, el tema es la coraza de justicia. Entonces el tema, como les mencionaba, de este mes, la armadura de Dios, que es la armadura del cristiano. Tenemos la coraza de la justicia y vamos a estar buscando Segunda de Corintios 5:21. Amén. Segunda de Corintios 5:21. Se los leo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Aquí podemos ver en este versículo que Cristo, Él no conoció pecado, pero por nosotros Él toma la decisión de llevar nuestros pecados. Amén. Él era libre, limpio de pecado, pero él toma esa decisión de llevar nuestros pecados por el amor que tenía por cada uno de nosotros. Pero quiero hacer una pregunta para cada uno de los que están aquí presentes, los que nos están viendo también más abiertas, para que después se respondan ustedes mismos esta pregunta. ¿Qué representa la coraza de justicia para el creyente? ¿Qué representa la coraza de justicia para el creyente? Hermano Escudero, Dios le bendiga. Cuando hablamos de justicia, si de repente buscamos en el diccionario la palabra justicia, significa dar a cada uno lo que le corresponde, justicia. Entonces, cuando lo que yo entiendo, ¿verdad? Se puede interpretar de otras maneras, pero lo que yo entiendo es que cuando hablamos de la coraza de justicia, tiene que ver con nuestra conducta en relación con la palabra. Por ejemplo, si la Biblia dice que yo debo de perdonar al que me ofende, mi justicia dice que porque yo lo voy a perdonar si él me ofendió. Pero la palabra me dice a mí que yo debo de perdonar. Entonces, cuando yo me coloco la coraza de justicia, lo que estoy haciendo es que, aunque a mí me duela, yo voy a obedecer, y ahí entonces me pongo esa coraza de justicia. Es lo que yo entiendo. Amén. Amén. Pastor Alicia, Dios le bendiga. Bueno, cuando yo hablo de la coraza de justicia, yo estoy hablando de la sangre de Cristo, porque
solamente fue uno y fue Jesucristo. Entonces, cuando yo me coloco la coraza de justicia, quiere decir que yo me estoy cubriendo con la sangre poderosa de mi Señor, de mi Padre Celestial. Y por eso es que yo entonces puedo decir que tengo la coraza de justicia porque conozco a mi Padre y sé lo que Él es capaz porque dio su sangre poderosa para que nosotros fuéramos aceptos ante su Padre Jehová. Entonces yo pienso que esa es la coraza de justicia. Amén. La noticia es obedecer al Señor, hacer la voluntad, someterse con Él, hacer lo que dice Él. Cuando tú obedeces al Señor, Él está contento. Lo digo por mí. Él me ha revelado más contigo. Tú estás metido conmigo, me lleno a fondo y Él está contento porque yo voy siempre. Amén. Le digo a la gente, ¿quién es tu papá? Cristo Jesús, mi papá. No lo niego, de 10 años para acá ni un duelo. Donde vaya le digo a la gente que le gusta que lo estemos mencionando al Señor. Si no mencionamos a Cristo, al Señor, que dio todo por nosotros, estamos mal. Amén. Porque Él se siente contento con los hijos, Dios lo menciona y le abre la boca y dice, Señor, gracias, que hice la vida por una cruz de madero y además de tu sangre, y además Él es contento con tu me mientas a decir que mi papá es. Eso necesito cumplir. Amén. Hermana Zuleika, su opinión personal que representa la coraza de justicia para el creyente. Amén. Amén. Hermana Sila, ¿qué representa para usted la coraza de justicia? Bueno, para mí la coraza de justicia es que hagamos justicia con la palabra de Dios. Cuando sabemos que hay algo que está mal o le están haciendo daño a una persona, nosotros no podemos ir hacia esa persona como cuando estábamos en el mundo. Nosotros tenemos que ir con amor y con la palabra de Dios. Amén. 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 Es para mí. Hermana Yuni, ¿qué representa para usted la coraza de justicia? Bueno, la coraza de la justicia, la coraza básicamente es como algo impenetrable. Es algo que es tan fuerte y nosotros como hijos de Dios debemos ser justos. Amén. Y entonces llevar, como dice la palabra, la hermana Sila, llevar esa palabra, pero que lo de afuera no entre hacia nosotros, sino Amén. que de nosotros las otras personas puedan conocer de Dios. Amén. Y hermana Ivonne, ¿qué puede representar para usted la coraza de justicia? Bueno, como yo no hablo español mucho, yo no sé qué es coraza, Ok. pero The shield, No, no la shield. Armor the armor of justice. of justice. the armor of justice, bueno, Can you say it? the armor is something what to shield us, like it's a put on Algo que nos cubre. the armor. And if we are speaking about like to forgive somebody who Y si estamos hablando del trespasses perdón against a us, alguien, first we have to have a heart of forgiveness so that we can forgive that person who tenemos que tener un corazón dispuesto a perdonar para so que that nosotros we podamos ask the Lord to give us a heart to forgive. We have to be at that place of humbleness Tenemos que ser humildes y saber perdonar. to forgive that person. Although sometimes the person might do something very bad, but we still have to forgive because the Lord said if we don't forgive, He won't forgive us either. Ok, permítame. Entonces ella dice que tenemos que tener un corazón dispuesto a perdonar, porque el Señor, nuestro Padre, dice que si tú no perdonas, entonces tú tampoco vas a ser perdonado. Así que nosotros tenemos que tener la disposición para poder perdonar, inclusive cuando nos han hecho un daño grande. Amén. Amén. Si lo vemos en el ámbito natural, ¿verdad? Es una armadura, como mencionaba también la semana pasada, la pastora que estaba mencionando, que va a proteger estas partes de nuestro cuerpo sensible, los órganos que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero si lo llevamos al ámbito espiritual,
podemos mencionar, ¿verdad?, que esa fuerza de justicia es la que va a guardar nuestro corazón. Guarda nuestro corazón y nos asegura que somos justificados por la obra de Cristo. Es esta armadura de Dios que es la que viene siendo la protección del creyente. Es la justicia de Dios, que nuestra protección contra las condenaciones también que nos hace, las acusaciones que nos hace el enemigo. Guarda nuestros corazones también de todo, como mencionaban ustedes, de toda esa coraza que nos va a proteger, la justicia de Dios también, de cualquier acechanza para que nuestro corazón no se dañe, no se contamine, no se aguarde la palabra de Dios, porque el Señor ya, aquí como lo vemos, ¿verdad? Ya Cristo se hizo, Dios se hizo justicia en Él. Amén. Entonces nosotros tenemos que guardarnos como cristianos, como hijos de Dios, de guardar también nuestros corazones. Nosotros no podemos tampoco salir, si de repente viene algo contra nosotros, salir nosotros también a tomar esa justicia personal. Nosotros no podemos tomar la justicia por nuestras propias manos, porque ya Cristo Dios se hizo justicia en Él. Amén. Ahora quiero compartirles con ustedes aquí una historia de la Biblia que muchos la conocen, todas la conocemos prácticamente. Aquí, y esto nos habla a nosotros de la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo, cada uno de nosotros conoce esta historia, pero cuando Jesús enseñaba esta parábola, porque Jesús enseñaba, será su método, su forma de enseñar, para que fuera más práctico, para que se pudiera comprender. Cuando Jesús cuenta esta historia, amén, Él tenía la esperanza de que la gente aprendiera de esta enseñanza que Él les estaba dando, esa historia, a cada uno de los que estaban escuchando, que era la historia del hijo pródigo. Vamos a buscar Lucas 15, del 11 al 32. Aquí, como vemos en 2 Corintios 5, 21, que Jesús, que no conoció pecado, pero por nosotros, por su amor, Él llevó nuestros pecados. Ahora vamos a ver la historia del hijo pródigo. Lucas 15, del 11 al 32. Los voy a leer. El 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a una de las ciudades de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de los algarrobos que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de los jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando estaba aún lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzados en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse.
y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando llegó cerca de casa, oyó la música, la danza, y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Y salió. Por tanto, su padre le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces el hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Amén. Aquí vemos en esta historia, en el versículo 12, menciona que el menor le dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Aquí vimos que él toma la decisión de pedirle sus bienes para él salir y malgastarlos. El padre le dio sus bienes, el padre no se opuso, él pudo haberse opuesto a decirle: no te voy a dar tus bienes, pero él se los da, tomó la decisión y se los entregó. Entonces vemos el versículo 13 que menciona, aquí vemos que no muchos días después, dice, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El hijo, después de unos días que él se va lejos, toma la decisión, él se aleja buscando sus placeres. Él se fue pensando que esa era la forma que él tenía de poder gastar o malgastar lo que tenía. Él se dejó llevar de todos los placeres que él tenía. En el 14 al 15, él menciona de que él malgastó todo en aquella provincia, y después de haberle malgastado todo, le vino hambre, dice la Biblia, y él se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Ya había desperdiciado todo, ya él estaba pasando una situación muy terrible, y él toma la decisión entonces de buscar quién lo ayudaba a él. El versículo 16 nos sigue mencionando que él tenía tanta hambre, dice la Biblia, que él deseaba llenar su estómago de los algarrobos que comían los cerdos. Él estaba hambriento, y él estaba en una situación hambrienta, pasando también humillación por la desobediencia, por todo lo que él tomó la decisión de llevarse lo que el padre le había dado. Él estaba pasando una humillación, y aquí estamos viendo que esos eran los efectos de lo que él estaba haciendo, eran los efectos del pecado, porque él pudo bien, la verdad, ser obediente, pero él decidió irse, y la desobediencia a él allí lo que le estaba haciendo era que lo hizo, que el pecado ya lo estaba llevando a él. Ese era su efecto. Cuando nosotros sabemos que las cosas no las hacemos bien, trae consecuencias a nuestras vidas. Aquí podemos ver en el versículo 18 que él toma la decisión de levantarse, dice que se va a levantar e iré a mi padre. Él toma la decisión de regresar a su padre, porque ya él estaba arrepentido de lo que él había hecho. Ya él hizo una confesión de lo que él había dicho. Dice el 18, él menciona: me levantaré e iré a mi padre, y le diré a mi padre: he pecado contra el cielo, contra ti. Él ahí reconoció y confesó que él había fallado y que él estaba arrepentido de lo que él había hecho. En el versículo 19 él menciona que ya no era digno de ser llamado tu hijo. Menciona el 19: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Amén. Amén. En el 19 podemos ver que ya esa era una consecuencia y una vergüenza que él estaba pasando a causa de su desobediencia. Esa es una vergüenza, porque ya él había quedado sin nada. Y aquí podemos ver en el 20, menciona: levantándose vino a su padre,
Levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y se movió a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Aquí cuando él toma la decisión de volver a su casa, el amor del padre, porque el padre deseaba que él regresaba, él siempre, me imagino yo que oraba o estaba viendo al camino para ver si su hijo venía. Entonces, cuando él toma la decisión de regresar, dice la Biblia que él fue movido a misericordia. El padre tuvo misericordia de ver a su hijo. Él pudo fácilmente haberle dicho: no te acepto, no quiero que vengas, ya tú cañaste o te malgastaste todo el dinero. Pero el amor que él tenía por su hijo, la misericordia de Dios, él lo recibe. Entonces vemos en el versículo 21, menciona que, y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él reconoció que él había pecado, él había fallado contra Dios. Ahí él reconoce que había fallado y con humildad es arrepentido por lo que él había hecho. Él se arrepintió y vino a su padre porque esa decisión que él había tomado. Y aquí podemos ver en el versículo 22 que la misericordia de Dios, ¿verdad? Aquí menciona: pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle y ponerle anillo en sus manos y calzado en sus pies. Aquí vemos que la misericordia de Dios y la riqueza de la gracia vino sobre él. Porque a causa de su arrepentimiento ya había una restauración en la vida de ese hijo pródigo. Ya no era el mismo. La persona que se había ido ya no había regresado de la misma forma. Y vemos en el 24, sigue mencionando: porque este es mi hijo muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Entonces vino el gozo de su padre, porque había una restauración espiritual en su hijo. Ya su hijo era totalmente diferente. Y aquí podemos ver del versículo 25 al 28, porque es bastante extenso, ¿verdad? Él llega del 25 al 28, menciona que llega el hijo mayor, y cuando el hijo mayor llega y ve, desde lejos ve la música, escucha la música, y él va llegando y pregunta: ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Qué está pasando aquí? Le pregunta a su criado, porque él viene del campo, él viene de trabajar. Y cuando él va llegando, menciona el 28, entonces dice la Biblia que se enojó. Él se enoja y no quería entrar. Y dice la Biblia que salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Ahí podemos ver que él se enojó y él tenía mucha rabia, estaba molesto. Podemos decir que usted sabe que el enojo puede traer rabia, puede traer celo, puede traer tantos sentimientos. Y él estaba molesto porque él vino, en el 29 menciona que él hace como una condenación de su hermano y él lo acusa de todo lo que él había hecho. Él no se alegró por ver a su hermano regresar: mi hermano está vivo, mi hermano está aquí. Él pudo haber visto a su padre que estaba gozoso, no se puso feliz, sino que él se enojó y entonces toma la decisión de que no quiere entrar, porque estaba airado. Pero su hermano mayor, él quiere crear su propia justicia. Él tenía, como les mencionaba, todos estos celos, estaba murmurando, estaba siendo egoísta, porque él pudo haber decidido: mi hermano estaba desaparecido, yo lo amo, yo lo quiero. Pero él empezó a quejarse, a murmurarse, aún diciendo tantas cosas que a pesar de que su padre estaba contento porque su hijo había muerto. Ahora yo tengo una pregunta: ¿cómo podemos caminar diariamente en la justicia de Dios? ¿Cómo podemos caminar diariamente en la justicia de Dios? Bendecimos al Señor. ¿Perdón? Bendecimos a Cristo, el mismo Dios. Haciendo lo que dice Él. Obedecer en la voluntad. Seguir los procesos de Papá Cristo Jesús. Hacer todo lo que dice Él y luego a mí. Él se llama obedecer y la voluntad, y siempre tenemos esa voluntad.
Y eso es obediencia al Señor. Él nunca nos va a fallar. Si andamos bien, Él nos va a ayudar. Momentos malos, que sea, nos va a ayudar al Señor. Él nunca no oye, Él no oye contigo. Entonces, Él es lo que quiere que andemos bien en la presencia de Él y hagamos lo que dice. Amén. Otra opinión, hermana pastora Macy. ¿Cómo podemos caminar diariamente la Bueno, obediencia? en adición a lo que dijo el hermano, es verdad, la obediencia es importante. Pero además de la obediencia, como tú vas a obedecer si tú lo conoces? En la medida que tú conozcas a tu Padre Celestial, tú vas a saber qué es lo que Él espera de ti y cuál es el designio que Él tiene para ti. Y tú vas a poder aceptar con humildad, poder perdonar, poder hacer las cosas como el Padre lo envía. Pero si tú no lo conoces, tú no oras, tú no tienes una comunicación constante con Él, tú no puedes saber. Entonces tú tienes que buscar de Él a través de la palabra, del ayuno, de la oración. Amén. Otra opinión, ¿cómo podemos caminar diariamente en la justicia de Dios? Hermana Zuleika. Amén. Amén. Otra opinión, ¿cómo podemos caminar diariamente en la justicia de Dios? Una escuela dominical, estamos compartiendo la palabra. Hermana Sila. Es que yo pienso que caminar con Dios no es cuando nosotros hacemos las cosas por nosotros mismos, sino es por su gracia, por su amor y por su misericordia. Entonces, como dijo la pastora Lucero, tenemos que ser obedientes, tenemos que conocer más de nuestro Padre, acercarnos más a Él y hacer la voluntad de Él. Porque a veces decimos, yo estoy caminando con Cristo. Pero si decimos que estamos caminando con Cristo y somos desobedientes y no hacemos su voluntad, entonces estamos caminando solos. Amén. Le voy a leer acá la enseñanza. Caminar en su justicia implica aceptar que nuestra posición en Cristo no se basa en nuestras obras. Amén. Les voy a leer el 29. Mas respondiendo él le dijo: Padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote decepcionado jamás. Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Aquí podemos ver que no era por las obras. Él podía hacer muchas cosas por su padre. Mencionó todo lo que él había hecho. Pero nosotros, para caminar en la justicia y hacer, nosotros no podemos, no es por las obras, no es por lo que nosotros hagamos para el Señor. Es por nuestro corazón que el Señor conoce. Porque fíjense lo que el Padre le menciona en el versículo 31. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Él tenía a su padre, pero no lo conocía. Porque todo lo que él tenía, él se lo dice: tú siempre has estado conmigo, todas mis cosas son tuyas. Él tenía de todo, pero él no conocía ni siquiera al Padre. No sabía que el Padre le tenía todo eso que él estaba peleando y reclamando. También le pertenecía a él. Y no es mantenerse aquí caminando por la justicia. Como les menciono, la posición en Cristo no se está basada en nuestras obras. Yo puedo hacer miles de cosas, puedo hacer todo, venir todos los días a la iglesia, puedo hacer tantas cosas, pero no
no se trata de mis obras, es por mi corazón. ¿Cómo está mi corazón? Porque el corazón de él estaba haciendo todo, pero cuando llegó un momento, una situación, él se enojó y empezó a renegar y a decir todo lo que yo que he hecho por ti, mira, y empezó a renegar. El enojo sabemos que trae toda clase de sentimientos negativos. Entonces él no estaba guardando su corazón. Él estaba nada más por lo que su padre le estaba dando a él. Porque si él hubiera estado conociendo a su padre, entonces él se hubiera dado cuenta que él lo tenía todo, que ni siquiera tenía que reclamarle nada. Entonces nosotros también como cristianos tenemos también que con lo que el Señor no es por las obras lo que vamos a hacer. Y aquí sigue mencionando, sino que es por la gracia, es por su gracia, y esto nos libera de la culpa y nos anima a vivir vidas que reflejen su santidad y su amor. Yo puedo hacer muchas cosas, puedo venir, como les mencionaba, hacer de todo, pero no reflejo a Cristo. Mi corazón puede estar dañado, y eso no me va a hacer que yo sea salva, porque no es por las obras. El hijo pródigo hacía de todo por su padre, pero tenía un corazón que cuando llegó a su hermano, en vez de alegrarse, regocijarse, ¿qué hizo? Se enojó, empezó a quejarse, empezó a decir, yo he hecho, y todos esos sentimientos. Entonces su corazón, que en vez de estar protegido, entonces se empezó a llenar de sentimientos malos. Entonces llenó todos esos sentimientos, que todo lo que él había hecho en el momento no valía nada, porque tú estás haciendo tantas cosas por tu padre, pero tu corazón está con sentimientos malos. Amén, hermana, dígame, hermana Zuleika. Hacer una conveniencia, no por amor. Amén. Porque él estaba sabiendo que todo de él era de lo de su padre era de él. Pero no fue capaz de, porque el papá ya sabía por qué estaba tratando a su hijo así. Muchas veces nosotros también somos que queremos saber más que Dios. Dios da a una persona y uno tiene una prueba, otro no la tiene. Pero Dios sabe cómo juzgar a uno de sus hijos. Dios sabe por qué lo hace y por qué no lo hace. Y muchas veces nosotros somos esos hijos pródigos que queremos hacer el papel de que somos lo mejor, pues. Pero en ese momento todo lo que el papá se dio cuenta de estaba el corazón de sus dos hijos. Porque no hizo todo lo malo con los bienes, pero su corazón se arrepintió y enderezó su senda. Pero el otro estaba con el papá, sabiendo que el papá era dueño de todo y que todo iba a ser de él. Pero si nada hubiera sido él, hubiera sido igual, no lo creo, ¿verdad? Porque su corazón no estaba con su padre, estaba con los bienes que el padre le podía dar. Amén. Como menciona la hermana, aquí vemos que el padre le dijo, pero si tú siempre estás conmigo, todo es tuyo. Y es como mencionamos, no conocía a su padre, no lo conocía. Cuando nosotros también, como cristianos, ¿verdad? Podemos hacer muchas cosas, pero si no conocemos al padre, tampoco podemos tener todo a nuestro alrededor, podemos tener tantas cosas, pero si no lo conocemos no es por la obra, no es por lo que nosotros estemos haciendo, es porque es cómo está nuestro corazón para que nosotros, porque es por la gracia de nuestro Señor que nosotros estamos vivos. Entonces nosotros como cristianos tenemos que reflejar santidad y amor, porque somos representantes de Cristo, amén, aquí en la tierra. Ahora les voy a hacer otra pregunta. ¿Qué diferencia hace la justicia de Cristo en nuestras batallas espirituales? ¿Qué diferencia hace la justicia de Cristo en nuestras batallas espirituales? ¿Qué diferencia? Hace la justicia de Cristo en nuestras batallas espirituales. Sí, porque la punto de vista es que nosotros tenemos un enemigo. Y ese enemigo, al ataque, uno no lleve la cosa como Dios quiere que la lleve. Pero uno no tiene que matar. Si estamos con Cristo, el enemigo se va a retirar también. Si estamos bien en la presencia del Señor también. Porque sabemos que sin el Señor no tenemos nada. La obra, lo que se haga, tiene siempre que ser para que está libre. Hacer todo en amor, gozo y paz. Hacer lo que Él quiere que hagamos. Obedecer a someternos a Él. Hacer lo que Él dice y seguir para adelante. Dice que somos mansos como ovejas. Como mansos como ovejas, nos sometemos a Cristo y hacer lo que dice Él. Porque Él quiere que siempre
lo tengamos a Él. Pero Él siempre está encima de nosotros, obedecer, hacer lo que dice y hacer lo que Él dice. Y Él se va a poner con él. Amén. Hermana Sila. Perdón, la pastora hermana Sila. La hermana Sila había levantado la mano. Bueno, miren, la coraza de justicia nos va a permitir a nosotros cubrirnos de las acechanzas del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo viene a matar, a destruir, ¿verdad? Y él nos va a hacer a nosotros creer una cosa que nosotros de repente pensemos, si no estamos conectados con la cobertura de nuestro Padre Celestial, va a tratar de engañarnos. Entonces, esa es la coraza de justicia, que nos permite a nosotros cubrirnos ante los engaños y las mentiras de nuestro enemigo, que es el Satanás. Amén, hermana Sila. Así como dijo la pastora, cuando alguien nos vitupera, cuando alguien nos señala, nos acusa de algo que no hemos hecho, muchas veces como seres humanos perdemos el control. Pero si de verdad tenemos a Cristo, entonces vamos a demostrarlo cómo, no diciendo nada, dejándolo en las manos de Dios. Hay un versículo que dice que resistir al diablo y él huirá, porque ese es nuestro enemigo, ¿verdad? Nuestro adversario es el diablo. Entonces, nosotros tenemos que dejar todo en manos de Dios y no hacer las cosas por nuestra propia concupiscencia, ¿verdad? Entonces, para mí eso es la pregunta que usted hizo. Amén. Nuestro pastor Benjamín, ¿qué diferencia hace la justicia de Cristo en nuestras batallas espirituales? Amén, aleluya. Buenos días a todos. Para agregar lo que han dicho hermana Sila y hermana Mirce, ¿cómo se dice? Coraza. Ajá. Sabemos cuando uno está en batalla, bueno, en aquel tiempo se utilizaba flecha y, ¿cómo se dice? Lanza. La coraza es lo que te protege. Entonces, espiritualmente hablando, cuando nosotros no estamos batallando, no estamos en la lucha contra carne, pero contra fuerzas espirituales. Ok, si son fuerzas que no se ven, no podemos pelear o luchar con armadura física. Nuestra armadura es espiritual. Entonces, la coraza de justicia de Cristo, que es lo que nos va a cubrir de todos los dados del enemigo que están lanzando contra nosotros. ¿Qué diferencia hace esa? La justicia de Cristo en la batalla espiritual es la armadura que nos proteja de todos los ataques del enemigo. Entonces nosotros tenemos que meternos en esa justicia, tenemos que tenerla siempre a nuestro lado. Y ya lo tenemos y sabemos quiénes somos en Cristo. Amén. Hermano Escudero, ¿qué diferencia hace la justicia de Cristo en nuestras batallas espirituales? Todo lo que los hermanos han dicho es así, porque nosotros necesitamos un auxilio divino cuando enfrentamos cualquier batalla espiritual, ya sea contra la carne. Si nosotros estamos luchando con nuestra carne, porque la tenemos, nos acostamos con ella y nos levantamos con ella. Necesitamos un auxilio espiritual. Pero si nosotros decimos, bueno, voy a tomar una terapia psicológica para ver cómo controlo mi ira, puede ser que la controle. Sin embargo, cuando tú decides que el Espíritu de Dios venga sobre ti y vas a luchar esa lucha con el Espíritu de Dios y con Cristo en ti, entonces tú puedes vencer esa carne de manera más fácil. Porque la diferencia que hace Cristo es que tú no te apoyas en tu fuerza, sino en la de Dios. Y es interesante porque ahí dice tomar, o sea, que tú tienes que hacer. Nadie lo hace por ti, tienes que tomar y ponértela, tú te la tienes que poner. Entonces, esa es la. Siempre me gustó esa enseñanza sobre la armadura, porque hay armas que son de defensa y otras que son de ataque. Amén. Y me gusta esa enseñanza.
Amén. Me gustaría también escuchar la opinión del pastor Pimentel. ¿Qué diferencia nos hace la justicia de Cristo en nuestras batallas espirituales? En el cristiano tenemos los que estamos sometidos a la palabra, porque hay muchos cristianos, entre comillas, como se dice, pero a ellos no van a sufrir ataques, no van a sufrir persecución, pero hermanos que nos tratamos de someter a la palabra, vamos a tener ataques de todos lados. Y entonces, cuando el enemigo envía esos dardos de fuego hacia nosotros, a los que están tratando de someternos a la palabra, Amén. entonces ahí opera la coraza del Señor alrededor de aquellos que están sometidos a la palabra y los dardos no le llegan a esa persona. Amén. Les voy a leer acá en la enseñanza. La justicia de Cristo nos da autoridad para resistir las acusaciones del enemigo. Aquí Jesús nos dejó una enseñanza en la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo toma la decisión de regresar, el hermano mayor que hizo se enojó, empezó a acusarlo, a decirle porque tú hiciste, porque te descifraste el dinero, porque te fuiste con ramera. Él empezó a insultarlo, a decirle todo. Pero recuerden que en el versículo 18 dice: me levantaré e iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Aquí podemos ver que él no se defendió. Ya él no era la misma persona que se había ido. Cuando él regresó, él reconoció que él había fallado. Él se humilló, él pidió perdón. Entonces, aquí podemos ver que en lugar de él luchar con su propia fuerza, entonces descansamos, ¿verdad?, en el hecho de que ya nosotros hemos sido justificados y somos hijos de Dios. Él no necesitaba defenderse, él pudo defenderse, pero ya él había pedido perdón, ya él se había arrepentido de todo lo que había hecho. Entonces ahí él tenía, y nosotros como cristianos, Dios nos da la autoridad para resistir a las acusaciones del enemigo cuando nosotros hemos tomado la decisión de arrepentirnos, de cambiar y de ser una persona diferente. Ya el enemigo no nos puede llamar por nuestro pecado. Nosotros tenemos una nueva identidad. Ya tenemos un nombre nuevo. Entonces aquí podemos ver en el 32: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Aquí podemos ver que el padre estaba por hacer una fiesta, porque él mencionaba que había un gozo también celestial, porque su hijo, él menciona, estaba muerto. Cuando él se fue, estaba muerto, estaba perdido, estaba desaparecido. Pero cuando él regresa, ya es una nueva criatura, ya él pidió perdón al cielo, ya él se arrepintió, ya no era la misma persona. Entonces el padre se regocija. ¿Por qué? Porque un hijo que estaba perdido, que se va, que hace tantas cosas, pero reconoce que necesita de Dios, pidió perdón al cielo y reconoce que necesitaba el perdón de su padre. Entonces, ¿qué hizo él? Él volvió a la casa de su padre. Nosotros podemos cometer errores, pero nosotros cuando nos arrepentimos de corazón, nuestro Padre también nos recibe. Porque así como el Padre, que era una persona como nosotros, humano, tuvo gozo, se alegró y estaba contento y lo vio a la distancia cuando venía y él corrió y dice: este es mi hijo amado. Porque había un gozo, había un hijo que ya había sido transformado, había sido totalmente cambiado. Ya no era ese hijo que había hecho tantas cosas malas. Entonces aquí les menciono que la conclusión, que la coraza de la justicia no solo nos protege, sino que nos recuerda que somos aceptados y somos amados independientemente de nuestras fallas. Dios no mira lo que nosotros, lo grave o lo grande que es nuestra falla, nuestro pecado. Dios mira el corazón. El hijo pródigo tenía ya un corazón totalmente diferente y él cambia y decide. Entonces, cuando yo leí esta enseñanza, yo me quedaba analizando y yo decía: la coraza de la justicia, y después venía 2 Corintios 5:21. Pero aquí yo veo, como menciona el 2 Corintios
pecado, por nosotros llevó su pecado, el amor de Dios. Por el amor de Dios, el amor hacia nosotros, Él toma la decisión de llevar nuestros pecados. Dios pone a su Hijo para que lleve nuestros pecados. Entonces, vemos aquí en esta enseñanza del Hijo pródigo que Jesús enseñaba por parábola, porque Él quería que nosotros también comprendiéramos y que es por el amor del Padre también a su Hijo pródigo. Entonces, con la coraza de la justicia, nosotros tenemos que guardar espiritualmente nuestro corazón. Guardarlo de sentimientos que no le agrada a Dios, que no nos va a dejar acercarnos al Padre. Porque el Hijo cuando estaba perdido, estaba lejos, pero cuando lo reconoció y se humilló, porque tuvo que pasar tantas cosas, porque la historia, todos nos conocemos la historia del Hijo pródigo, pero él se reconoció que necesitaba de su Padre espiritual, el cielo, y de su Padre terrenal. Y deja todo y se va. Entonces, yo analizaba y decía, wow, el amor de Dios y la coraza de la justicia también es que nosotros tenemos que guardar nuestro corazón, porque ya la justicia de Dios está en Él. Nosotros tenemos que cuidarnos y Dios nos dio esta armadura y estas son las armaduras espirituales para el cristiano. Guardar nuestro corazón, porque si él pudo verse fácilmente cuando el hermano le empezó a acusar y a decir él sabía que era culpable, él pudo darse la vuelta e irse y no regresar más. Pero ya él sabía quién era él en Cristo, ya él sabía que él era una nueva criatura, ya le había perdón y él había pedido perdón y él estaba arrepentido. Entonces, esta es la enseñanza que Jesús deja de la parábola para que nosotros también la apliquemos ahora en este tiempo, como él le enseñaba, para que ellos vieran que esta es una forma práctica de enseñarles del amor, guardar nuestro corazón con el amor. Así como Cristo también toma esa decisión, lleva nuestro pecado, él no era pecador, pero él lo llevó por amor. Hay que cumplirla. Lo que Dios pone, hay que cumplir hasta que Él venga. Ni a la izquierda ni derecha. Siempre de frente, viendo que el Señor viene, el cielo es su trono. Nosotros no vamos a cumplir, hacer lo que dice Él, ni izquierda ni derecha. Porque a veces, yo tengo un hermano mío, un sobrino, un señor, estaba en los caminos y estaba en la silla de ruedas. Hoy dejó los caminos de Cristo. Y el Señor de los caminos de Cristo, que era el mal. No de los caminos de Cristo porque aquí es lo que el Señor viene. Entonces, eso está pasando se empleará la iglesia, pero se apartará y perderá el primer amor. Eso está pasando en todas las congregaciones. Lo que quiere decir con Jesús, que tenemos que estar metidos más con Él y prepararnos porque no demora. Está pronto, cuando suene la trompeta de los ángeles, ya está aquí. Amén. Amén, mi hermano. Y le dejo también con para mí esta enseñanza fue de bendición, porque en realidad el Señor buscaba el método por parábolas de enseñar. Y esta enseñanza del Hijo pródigo es bien bonita, porque como les mencionaba, el amor de un padre. Si su padre pudo hacer tantas cosas por su hijo, perdonarlo, a pesar de todo lo que había hecho, también nuestro Padre, cuando tomó la decisión de llevar nuestros pecados, aunque él no era pecador, pero también lo hizo por amor. Entonces Jesús nos enseña también que nosotros como cristianos, Él nos deja las armaduras del cristiano, la coraza. Guarda tu corazón, guarda nuestras mentes de todas aquellas acechanzas o todo lo que el enemigo quiere acusarnos o nos quiere poner. Nosotros tenemos a nuestro Padre, Él es el que nos guarda, Él es el que nos protege, Él es el que nos mira. Cuando nosotros nos arrepentimos de corazón y tomamos la decisión de seguirle, porque el Hijo pródigo falló, nosotros también fallamos, pero Él tomó la decisión de no volver a fallar y Él toma esa decisión de arrepentirse y ser obediente. Entonces, como conclusión, como les mencionaba, nosotros como cristianos, ¿verdad? Tenemos que caminar. Es que la palabra, nunca podemos apartar de la palabra de Dios, que la palabra. No podemos apartar, si lo apartamos, el enemigo nos va a atacar. Por eso que el Señor fue. La palabra hay que cuidarse siempre. Y leerla siempre con la palabra.
Pero el Señor también sabía que nosotros íbamos a tener lucha, por eso Él nos deja espiritualmente esa coraza de justicia, para que nosotros nos protejamos, ¿verdad? Y nos recuerda que nosotros somos aceptados y amados por el Padre. Entonces, quiero dejarles aquí unos textos, unos versículos, capítulo con su versículo, para que nosotros lo leamos en la semana cada uno, para que podamos también meditar en esa palabra y esta reflexión del amor de Dios. El amor de Dios para cada uno de nosotros y guardar nuestros corazones. Voy a darle Romanos 3:22. Para el lunes, Romanos 3:22. Romanos 3:22. Voy a leer esta que es la de mañana. Dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Romanos 3:22. También tenemos para el martes Filipenses 1:11. Filipenses 1:11. Cada una de este capítulo con su versículo tiene una declaración de fe que nosotros cuando estudiemos la palabra la declaremos para que el Señor pueda también cumplir la verdad. El miércoles tenemos Isaías 61:10. Isaías 61:10. El jueves Proverbios 4:23. Y el viernes Romanos 8:1. Para el sábado Efesios 4:24. Amén. Voy a orar para darle gracias a Dios por esta enseñanza. Nos ponemos en pie para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amado Dios, Señor, gracias, Padre, te bendecimos, te alabamos, te exaltamos. Gracias, Señor Padre, por esta palabra, Señor, que tú nos enseñas, Padre, que es por amor, Señor, que tú nos has amado a cada uno de nosotros. No lo merecemos, Señor, pero en tu inmenso amor, tu misericordia y la gracia de Dios, Señor, tú nos guardas, nos cuidas a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres tan bueno, tan misericordioso, que dejas la palabra, Señor, en parábola para que en ese tiempo y en este tiempo nosotros lo pongamos en práctica, Señor. El amor, Padre, que tú reflejas allí en esta enseñanza, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que así como nos deja las armas espirituales, esta coraza guarde nuestro corazón, guarde nuestra mente, Señor, nuestros pensamientos, Señor, y aprendemos que no es por obra, Señor, no es por lo que hagamos, no es por el que más trabaja, no es por el que más hace, Señor, porque quizás podemos hacer tantas cosas en el nombre de Jesús, pero nuestro corazón está lejos del Padre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, tú has venido, Señor, a buscar, Señor, aquel que está arrepentido, aquel que desea, Señor, seguirte, Padre, en espíritu, en verdad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Padre. Guarda nuestros corazones, Señor. Guarda nuestras mentes de las acechanzas, de los ataques del enemigo, Padre. Cuando el enemigo venga contra nosotros, Padre, como río, tu palabra dice que Jehová levanta la bandera en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos las gracias, Padre, por esta enseñanza. Gracias por esta palabra, Señor, que sabemos que no cae vacía, Padre. Tú eres digno de alabanza, de adoración. Te pedimos por aquel que no ha llegado, Señor, que lo traigas con cuerda de amor. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo de Dios, te damos la honra, la gloria. Gracias, Señor. Aquel que se siente mal, Padre, que no ha podido estar aquí, quizás está en su hogar, te pedimos que tu mano misericordiosa lo sane de la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies, Padre. Tu palabra dice que por tus llagas hemos sido curados, Señor. El enemigo es el que nos quiere tener atado, el enemigo nos quiere tener con enfermedad, Padre, pero tú cancela toda obra del enemigo, Señor, Padre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Gracias por este día, Padre. En la palabra que viene ahora, Señor, las alabanzas que estará con cada uno de nosotros, toque nuestros corazones hasta los tuétanos de nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que el que vino triste con aflicciones, cansado con enfermedad, sea cancelada toda obra del enemigo y salga lleno de tu amor, de tu gozo, de tu espíritu, de tu fuerza para el inicio de semana, Padre. Cúbrelo con la sangre de Cristo, de la coronilla de la cabeza
pedimos, llénanos de tu amor, que seamos llenos de los frutos del Espíritu Santo. Saca más de mí, saca más de nosotros. Llénanos de tu amor, de tu misericordia, para que seamos tocados esa parte sensible, Padre. Quita ese corazón de piedra, Señor, que no te agrada. Rompe toda malicia del enemigo en el nombre de Jesús, y pon un corazón de carne sensible, Padre, a las necesidades de nuestros hermanos, sensible a la situación que puede estar pasando nuestros hermanos. Señor, que no seamos, Señor, murmuradores, que no seamos, Señor, llenos de enojo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te pedimos, Padre de la gloria, que tú nos cubras con tu sangre preciosa. Enséñanos a amarte, a buscarte, Señor, en espíritu, en verdad, Padre, a ser representantes tuyos aquí en la tierra. Te damos la honra y la gloria. Gracias por esta palabra que nos enseña a cuidar nuestros corazones, Padre, en el nombre de Jesús, porque cuando cuidamos nuestros corazones tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos guarda, nos cubre y nos protege, Señor. Gracias, Señor, te damos. A ti sea la honra, a ti sea la gloria. Gracias por lo que estás haciendo, gracias por lo que vas a hacer y gracias por lo que sigues haciendo con cada uno de nosotros. Hoy estamos aquí por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, porque pudimos haber amanecido en un hospital, pudimos haber amanecido en una morgue, pero la misericordia de Dios nos tiene con bien. Respiramos y estamos aquí. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Padre, tenemos un hogar donde defender nuestras cabezas. Hemos tenido alimento, pero tú suples las necesidades de cada uno de nosotros. Tócanos, Señor. Te pedimos, Señor, que hasta los tuétanos de nuestras vidas la palabra llegue, Señor, y no seamos igual, Padre.